la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile. Bueno, nos encontramos el día de hoy para ser parte de una importante discusión, para conversar y reflexionar respecto a cuál es o cuál debería ser el rol de los administradores públicos y los cientistas políticos en este proceso constituyente que actualmente vive nuestro país. Es en el marco de este proceso histórico y a puertas del plebiscito de entrada que, de ser aprobado, podría permitirnos construir una nueva constitución para Chile, que como estudiantes de las carreras de Ciencia Política y Administración Pública, y especialmente a partir de la iniciativa de nuestros centros de estudiantes CECIP y CEAP y el trabajo en conjunto con Frecuencia Inapina, generamos esta instancia para discutir junto a tres importantes figuras del ámbito público: las académicas Claudia Hayes, Catherine Ross y el académico Christian Pliskov. Si pudiese pedirles un aplauso lo haría, pero las condiciones no lo permiten, así que les damos entonces una cordial bienvenida a los profesores y las profesoras. Aplausos. Y bueno, les agradecemos también su participación, y antes de comenzar les aclaro un poco cómo será la estructura de la charla. La idea es que cada uno de los expositores presente no más de 15 a 20 minutos, para posteriormente dar un espacio a las preguntas que sean dirigidas a cada uno, particularmente la expositora o el expositor que esté presentando. Y al finalizar estas tres rondas de presentaciones, daremos el paso a un espacio de diálogo a partir del micrófono abierto por Zoom, o los comentarios que nos lleguen a través de la transmisión de Facebook, y las preguntas que sean dirigidas a estos tres expositores. Respecto a esto, estaremos recibiendo las preguntas vía chat de Zoom y vía transmisión de Facebook a lo largo de toda la charla, para que manden sus consultas y comentarios. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que esta charla está siendo transmitida de manera simultánea por el Facebook, por la página de Facebook de Frecuencia Inapina. Dicho esto, damos paso a la primera presentación a cargo del académico Christian Pliskov, PhD en Administración Pública y actual coordinador del Magíster en Gobierno y Gerencia Pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Bienvenido, profesor. Lo dejo entonces con la pregunta que nos convoca: ¿cuál es el rol de los administradores públicos y los cientistas políticos en el proceso constituyente? Adelante. Bueno, gracias, Gaby. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me da un poco de pudor estar al lado de Claudia, que claramente ha llevado la batuta en estas materias y que nos ha prestigiado como INAP en todos los foros y lugares donde ha participado. Así que, como les digo, me da un poco de pudor participar en esto, pero la verdad es que en realidad yo como que cuando me hicieron la invitación, me pensé respecto de como más desde como la administración pública, cómo enfrentar nuestros temas, nuestra discusión en el ámbito de lo constitucional. Y en ese sentido yo voy a destacar 4 o 5 cuestiones que me parece importante que nosotros como administradores públicos, como futuros administradores públicos, administradores públicas, debemos incorporar en la discusión sobre la Constitución. De más está decir que todos debemos, como es parte de nuestra esencia, nuestro rol como funcionarios orientados a lo público, estar no solo preocupados, sino que interesados y activos en esta materia. O sea, creo que eso es el estudiante de administración pública, por cierto, el estudiante de ciencia política, que no se sienta instado a involucrarse en la discusión, pucha, realmente creo que no está dando cuenta de la esencia de sus formaciones. Entonces, creo que lo primero es que este es un tema que es esencialmente nuestro y que debe ser materia de... ¡Le iba a dar! Ya, cállate. Hay otra, se abrió otra ventana. Entonces, yo creo que es parte de la esencia, entonces, como primer punto, involucrarnos, cuestionar, conversar, participar en esta discusión. A ver, ¿y por qué? Por cierto, para el país, para la nación, todos sabemos cuál es el rol de la Constitución, pero desde el punto de vista de nosotros, ¿cuáles son
tanto para los administradores públicos y administradores públicos como los cientistas políticos. Creo que la discusión sobre la Constitución nos habla primero de cuáles son los valores que deben guiar y actualizar y determinar el quehacer en lo público. Creo que el que se haya incorporado en la Constitución, en una de las últimas reformas, si mal no recuerdo, el 2003, respecto de incorporar la probidad como un elemento importante, como un valor fundamental de todos los funcionarios públicos, de todas las y los funcionarios públicos, me parece que es una cuestión súper importante y que no me cabe duda que en la revisión de esta y en la creación de una nueva Constitución debe ser un punto fundamental, entender que el obrar en lo público, ya sea como una persona electa, ¿cierto? Como también una persona que está usando el poder público para tomar decisiones, ¿cierto? Creo que es fundamental. Y el que se haya incorporado en ese sentido la probidad como un elemento que forma parte de la Constitución, creo que habla de algo muy importante que creo que sin duda en la discusión va a ser importante, en la discusión constitucional va a ser también muy importante. En ese sentido, creo que a lo mejor van a haber otros valores que pudiesen ser incorporados en la discusión y que son los valores que me parece que deberían articular todo el quehacer público. Otro punto que me parece que es importante desde el punto de vista nuestro en torno al tema constitucional es el tipo de gobierno. La discusión sobre, claramente, seguir hablando de más presidencialismo es como una locura, ¿cierto? Claramente tenemos que empezar a pensar en cómo la idea de mantener un presidencialismo reformulado, no tan exacerbado como el que tenemos actualmente, va a ser uno de los temas los cuales nosotros, como disciplinariamente, nos tenemos que fijar. O sea, creo que es importante. ¿Por qué? Porque finalmente el que exista un jefe de gobierno, una jefe de gobierno, con una jefe de Estado, claramente es diferente a tener una sola figura que tome ambos, ¿cierto? Y ahí, claro, tenemos que ver de alguna manera nuestra región y es natural que en América Latina en general tenemos sistemas más bien presidenciales, ¿cierto? No podemos pasar de un momento a otro a hacer un régimen parlamentario, ¿cierto? O sea, tener un tipo de gobierno parlamentario claramente va a ser, no creo que sea ese el camino, pero creo que es importante que nosotros desde nuestras disciplinas entendamos y aportemos en esa discusión respecto de cuál es el modo más pertinente o más adecuado, ¿cierto? Y ahí, bueno, se están escribiendo muchas cosas respecto de si hay que darle más poder a quién, ¿cierto? Y creo que ahí es donde una de las cuestiones que nosotros como administradores públicos, administradoras públicas y cientistas políticos también tenemos que fijarnos. Otro punto que yo creo que es súper interesante es el tema de los organismos autónomos. Yo creo que el que existan, de partida la existencia de organismos autónomos claramente es una fórmula que en las sociedades se ha ido dando en relación a cómo abordar ciertas materias que la sociedad, ¿cierto?, considera como que tienen cierto nivel de excepcionalidad, ¿cierto? La idea del Banco Central, ¿cierto? En la actualidad tenemos un Banco Central autónomo, tenemos una Contraloría autónoma, y me parece que en el futuro, ¿cierto? En la discusión constitucional, necesariamente va a surgir nuevamente el tema. Y acuérdense que tenemos organismos autónomos de rango constitucional, como la Contraloría y el Banco Central, pero también tenemos instituciones autónomas como el Consejo por ley, ¿cierto? Como el Consejo para la Transparencia o el Instituto de Derechos Humanos, ¿cierto? Entonces, estamos pensando en esas instituciones que en la actualidad son autónomas, darle un rango constitucional. Creo que es un tema interesante, un tema a discutir.
una de las cuestiones, naturalmente, una de las cuestiones que yo creo que resulta más interesante desde el punto de vista del funcionamiento del gobierno, creo que no me cabe duda que es el tema de la Contraloría. Y se han propuesto algunas mejoras respecto de crear la Contraloría un poco muy similar a la idea del Banco Central, con un consejo, por ejemplo, no que sea una autoridad unipersonal, sino que haya un consejo que dirija, por ejemplo, el Banco Central, pero yo creo, como a la usanza del Banco Central, pero yo creo que independiente de las fórmulas, me parece que va a haber una discusión respecto de si es que algunas cosas le vamos a dar el rango constitucional o no. Y en ese sentido se me viene a la mente la discusión que hubo respecto, por ejemplo, del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, que debido a la relevancia, y acuérdense todos los problemas que hubo con el mejor censo de la historia, y todo ese tema con el IPC, que no era que sí era. Entonces, algunos académicos han planteado también que ciertas funciones tan relevantes como, por ejemplo, la de la información, la estadística, pudiese ser eventualmente subido su rango a autónomo. Ahora, a contrario censo, también está la discusión de tampoco podemos tener todas las instituciones autónomas. O sea, tampoco pueden todas las entidades ser autónomas. O sea, tampoco, no sé, por ejemplo, la superintendencia, ¿cierto? Le damos un carácter de autonomía, no. Entonces, esa lógica yo creo que también, esa temática también es importante, que desde el punto de vista de nuestras disciplinas nos tenemos que fijar y tenemos que plantear ideas al respecto. Y en ese sentido yo creo que la experiencia de la Contraloría en último tiempo, ¿cierto? Y del Banco Central, me parece, ¿cierto? Con algunos detalles, ¿cierto? Algunas tensiones internas que han habido últimamente, pero el modelo de la Contraloría y el Banco Central como entidades autónomas en el actual marco constitucional creo que ha sido una buena experiencia en términos de su desempeño, ¿cierto? Otro asunto que yo creo que puede ser interesante en la discusión constitucional se refiere al tema de la estructura del gobierno, del Poder Ejecutivo. Nosotros, como ustedes bien saben, existen leyes a través de las cuales se crean los ministerios, ¿cierto? Se crea el ministerio, lo último, el Ministerio de la Ciencia, ¿cierto? Previamente el Ministerio de la Cultura. Pero hay una ley, o sea, es materia de ley la creación de las entidades públicas. En algunos otros países, la estructura burocrática, la estructura de ministerios, por ejemplo, es más flexible y se incorpora dentro de las atribuciones que tiene el gobierno, de que cuando asume un presidente o una presidenta, una autoridad puede reorganizar los ministerios en función de los lineamientos políticos o de los lineamientos de política que define, ¿cierto? En el caso chileno, como ustedes han visto, en general, tenemos un alto nivel de estabilidad en los ministerios, ¿cierto? Cambia un gobierno y en realidad a lo mejor se puede crear uno, qué sé yo, pero uno o dos, pero en general tenemos un nivel de estabilidad mayor. En otros países no, en otros países se aglutinan, se cambian, se modifican. Eso tiene, por cierto, un efecto en los funcionarios públicos que dependen de estas entidades, ¿cierto? Y por lo tanto eso ya es un poco más ingeniería de detalle. Pero en general, el hecho que tengamos que los ministerios sean hechos por ley y por lo tanto que sea dentro de la Constitución, se incorpore como materia de ley la estructura de la administración, impide tanta flexibilidad. Ahora, nuevamente, vamos a tener aquellos que dicen menos flexibilidad mejor, porque mucha flexibilidad te puede significar un cambio, un movimiento de mucha gente cada 4 años, ¿cierto? Que indudablemente no es bueno tampoco para la estabilidad funcionaria, qué sé yo. Entonces, hay que pensar, digamos, claramente las ventajas y desventajas, pero no cabe duda que los gobiernos deberían tener un poco más de espacio para ajustar a partir de ciertos preceptos y ciertas ideas y ciertas prioridades, ajustar también un poco la administración pública.
Fíjense que una de las últimas reformas constitucionales fue la de este año sobre el sueldo de los funcionarios públicos. Y yo creo que es bien decidor que se haya incorporado como una reforma constitucional porque claramente es una materia relevante. Y, y, y creo que el haber incorporado a la Constitución el tema de los sueldos nos habla de que como país tenemos una deuda pendiente, que es ajustar, reflexionar la gestión de personas en el sector público. Siempre sale el tema de la precariedad, pero por otro lado se dice, no, pero es que por el contrario, en el sector público hay mucha estabilidad. Entonces, claramente ahí tenemos, hay una discusión y claro, ante las distintas presiones se incorporó este tema de los sueldos, ¿cierto? Y se creó en la Constitución se establece ahora un comité para definir eh, cada cierto, si van a recuerdo, cada 4 años para definir la estructura de sueldos desde el presidente hacia las autoridades inferiores y por lo tanto el resto también de la administración pública. Tiene un impacto. Entonces, yo creo que es interesante ver de qué manera, ¿cierto? Si es que es pertinente o no, a lo mejor no lo es, pero me parece que la incorporación de este elemento nos habla de que hay un tema, hay una discusión respecto de la administración pública y la Constitución que no está tan resuelto, ¿cierto? ¿Es materia solamente de un estatuto administrativo la administración central del Estado o algo más debemos hacer? ¿Cierto? Yo creo que ese es otro tema que creo que está muy en sintonía con la discusión sobre la discusión constitucional. Así que, y bueno, tenía un par de otras cosas más, pero me parece que como que, a mi juicio, esos son los grandes temas, son las grandes temáticas que nosotros, desde nuestras profesiones o desde nuestras visiones, ¿cierto? Creo que debemos aportar, debemos incorporar, generar. Parece que no se escucha. Ahora sí me escucho. Ay, sí. Me mutearon en algún momento. Claramente algún acto de censura. Así que eso, y bueno, como les digo, para después seguir con las preguntas, la conversa y las presentaciones de las colegas, creo que junto con estas cuestiones más temáticas, creo que es importantísimo volver sobre el tema, que estos son temas fundamentales para nosotros, y creo que debemos estar muy al tanto, debemos escuchar, debemos no solo tener una postura política respecto a esto, sino también una postura más técnica respecto a algunas cuestiones más específicas que son importantes y que creo que desde nuestras disciplinas podemos aportar. Así que eso como primera presentación. Muchas gracias, profesor. A medida que nos vayan llegando preguntas dirigidas a su presentación en particular, qué buenos aplausos, gracias, las presentaremos. A continuación, entonces, presenta a la académica Catherine Ross, administradora pública y Master of Science in Public Policy por la Universidad de Bristol y actual profesional en el Consejo para la Transparencia. Ya, muchísimas gracias por la presentación. Yo voy a compartir una presentación en pantalla que espero que se esté viendo. Sí. Bueno, primero decirles que para mí es un tremendo gusto poder estar hoy día participando con ustedes, no solamente por el poder compartir este espacio con personas de la talla o profesionales de la talla de Claudia y de Cristian, sino también porque creo que es una discusión súper interesante y una discusión necesaria tanto para administradores públicos como cientistas políticos. Y de la misma manera creo que nosotros tenemos que ponernos a tono con el momento que estamos viviendo como sociedad y tenemos que hacernos estas preguntas. Y desde esa perspectiva, lo primero que quiero decir es que, por supuesto, yo no soy una experta constitucional. La mirada que yo voy a dar es una mirada desde la práctica, desde las cosas que me ha tocado hacer, desde las cosas que me ha tocado vivir. Yo he tenido la suerte de haber trabajado tanto en gobierno central como en organismos autónomos, como lo hago actualmente, y también en gobiernos municipales. Y en ese sentido me ha permitido tener una visión quizás de
de cómo funciona la administración pública y cuáles son los diferentes rangos de movimiento, de autonomía, la toma de decisiones, y obviamente nosotros sabemos que la Carta Fundamental determina ciertos espacios respecto a cómo funciona la administración pública o cómo debería funcionar. Y en ese sentido yo creo que algunas de las cosas que ya mencionó Cristian van a ser muy coincidentes con cosas que yo también voy a presentar. Obviamente no voy a profundizar en ellas porque creo que Cristian ya lo ha pasado de manera lo suficientemente clara, pero sí me gustaría quizás hacer algunos énfasis y una propuesta respecto a cuáles son los contenidos que nosotros pudiéramos mirar en la Constitución cuando hablamos de la práctica en la administración pública. O sea, esta es una visión más como del practitioner, más que desde una perspectiva académica. Entonces, partí con la presentación. Lo primero a decir, por supuesto, es porque hablamos del proceso constituyente. Hoy día estamos en una crisis de integración social. Se supone que la idea de la sociedad es que nosotros tengamos una sociedad pluralista, diversa, pero al mismo tiempo que nos podamos poner de acuerdo en aquellas cosas básicas respecto a cómo queremos llevar nuestra sociedad y hacia dónde la queremos guiar. Y hoy día, a propósito de que nuestra democracia, desde la dictadura, desde el momento en que el poder constituyente estuvo en la Junta Militar, hemos construido una democracia que se puede decir en cierta medida que es una democracia protegida, y que los espacios de representación no han sido tan claros, sobre todo pensando en que, por ejemplo, la Constitución establecía ciertas formas de funcionamiento respecto a los senadores que habían designados, habían vitalicios que después se sacaron de la Constitución, el sistema binominal, etc. No me voy a meter en esos detalles porque me imagino que también Claudia puede explicar mucho mejor que yo estos elementos, pero sí vemos que hay una fuerte pérdida de legitimidad y que tanto el Estado como el sistema político, como los partidos políticos han sido elitizados, entonces con muy poca vinculación con la ciudadanía y con poca lectura respecto a lo que la ciudadanía quiere. Hay algunos autores, como Carlos Huneeus, que plantean que el poder económico en cierta medida se ha constituido como un nuevo Leviatán, porque la idea del Leviatán, desde la perspectiva de los contractualistas, en particular de Hobbes, es que nosotros tengamos un poder establecido que define los destinos de la sociedad y que está por sobre los poderes individuales o la suma de los poderes individuales. Y en ese sentido vemos que si bien el Estado permanece como este Leviatán, en la práctica muchas veces las decisiones que se toman en la sociedad son decisiones que se vinculan más a cómo funciona el sistema económico o cómo queremos preservar el sistema económico que tenemos actualmente. Y además de eso ha pasado que desde la perspectiva del Estado, que es algo interesante para los administradores públicos, nosotros hemos visto que hay más bien una representación tecnocrática más que una representación de la diversidad política en las tomas de decisiones que hay en el Estado, sobre todo cuando pensamos que muchas veces la toma de decisiones se ha fundado en expertos, o se piensa que los mejores diseñadores de políticas públicas son los expertos, pero se nos olvida conectar también con cuáles son las demandas de la ciudadanía, lo que ha llevado que en la práctica, de hecho hay estudios que lo demuestran, en el caso del Consejo para la Transparencia, que es donde yo trabajo, hay estudios que refieren respecto al conocimiento de ciertas normas, particularmente en la transparencia, y nos damos cuenta que el conocimiento de la norma, el conocimiento de cómo funciona el Estado está fuertemente elitizado en personas que son más o menos de estrato alto o medio, personas que tienen estudios superiores, y que en los espacios donde hay menos estudios o donde estamos hablando ya de clase media-baja, el Estado no logra penetrar y por ende es muy difícil que la gente pueda conocer respecto a las políticas públicas. Entonces, por una parte, vemos que hay un sistema económico que predomina, en donde hay ciertos grupos económicos que tienen alto poder, que tienen alta influencia. Además de eso, vemos que en el caso del sistema político hay ciertas fuerzas que se podrían llamar ciertas fuerzas centrífugas, y esto no tiene que ver con la diversidad. La diversidad es positiva, pero la diversidad se tiene que expresar, por ejemplo, en el Congreso y en cómo se manifiesta la sociedad. Sin embargo, como decimos que los partidos políticos están siendo elitizados, este mismo espacio elitizado se muestra igualmente en el Estado,
y vemos que lo primero, las políticas públicas no son de conocimiento de todo el mundo, no necesariamente hay una lectura respecto a las necesidades específicas que tienen las personas, hay algunos espacios de la sociedad en donde grupos intermedios han tenido mayor influencia, por ejemplo en la salud, en la educación, en las pensiones, y en donde el Estado se ha restado un poco de todo el bienestar o el potencial bienestar que se podría desarrollar. Entonces, en ese sentido, vemos que evidentemente hay una crisis. Y como estamos en esa crisis, nos tenemos que hacer esta pregunta, porque es importante el tema de la Constitución para los administradores públicos. Como esta visión es una visión de la práctica, yo quise plantearla desde 3 preguntas que son fundamentales. ¿Qué hace el Estado? ¿Cómo hace las cosas el Estado? ¿Y por qué hace las cosas que hace? Entonces, hay 2 cosas que tenemos que tener en consideración primero. La Constitución no solo define el marco regulatorio en el que nos movemos, también define la identidad que vamos a tener como nación. En ese sentido, define quiénes somos y a dónde vamos, cuál es el sueño que va a tener nuestra sociedad. Y por otro lado, la Constitución define el rol de los poderes del Estado, los principios que rigen la vida pública y el fundamento de las acciones que ejecutamos para la provisión de servicios públicos. En este sentido lo vinculo con las preguntas que hacemos y cómo lo hacemos que les mencionaba previamente. Entonces, cuando pensamos en el qué hacemos y el cómo hacemos en términos de institucionalidad, tenemos primero la pregunta del qué y la respondemos con la provisión de servicios públicos, sean cuales sean estos, y estén a nivel nacional o a nivel subnacional. También podemos ver cómo lo hacemos. Y cuando hablamos del cómo lo hacemos, tenemos que apelar a las funciones principales que tienen los administradores públicos cuando empiezan a ejercer en el Estado, independiente del espacio en donde se muevan, y en donde necesitamos pensar un Estado para el siglo XXI. Ese es uno de los desafíos que se plantea hoy día. Y finalmente, el por qué lo hacemos. Generalmente, de hecho, el artículo 1 de la Constitución menciona el bien común, pero nosotros, desde la perspectiva de lo que quiero plantear hoy día, tenemos que hacernos la pregunta respecto a la propuesta de valor que podemos tener y cómo esa propuesta de valor se expresa en un marco regulatorio que puede tener quizás una visión más basada en valores más que en temas específicos o estrategias específicas, pero la idea es que sí esté formulada esa propuesta de valor público que queremos para nuestra sociedad y en donde tenemos que pensar el Estado que vamos a tener. Entonces, solamente para tener en consideración respecto al qué, cómo y por qué. Respecto al qué, a la provisión de servicios públicos, nosotros vemos que hay valores que se tienen que tratar de preservar o tratar de potenciar, porque si bien existen o pueden estar ciertamente de los expertos y empezar a consignar visiones ciudadanas en la forma Profesora, que ¿me escucha? Un pequeño corte de audio, sí, pero muy breve, pero ahí volvió, para que Ya, continúe. súper. Avísame también con el tema del tiempo porque con la pantalla no veo mucho cuando ustedes hablan por el chat, ¿ya? Entonces no Ya. quisiera pasarme del tiempo. Ujú. Bueno, entonces, como les decía, respecto a la provisión de los servicios públicos, hay preguntas que son necesarias y que son interesantes y que podrían estar consignadas en la Constitución, por ejemplo, en el artículo 1, en donde hablamos de la base de la institucionalidad, o incluso en el artículo 2, cuando hablamos de el desarrollo del Estado y el desarrollo equitativo de los diferentes espacios territoriales que tiene el Estado-Nación. Entonces, si hablamos de la participación ciudadana, podríamos referir al diseño de las políticas públicas y empezar a salir del espacio de los expertos y consignar más las visiones ciudadanas cuando queremos construir el por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos planteando ciertas políticas públicas, por ejemplo, para responder a la pobreza, para responder a la vulnerabilidad social u otros temas que son de suma importancia para nuestra sociedad y que el Estado tiene que tener un rol. De la misma forma,
vemos que hoy día no está del todo expresado, sin perjuicio de que se hable que el presidente es el jefe de Estado y jefe de gobierno, y en el artículo 38, si no me equivoco, se habla de que una ley orgánica va a definir la forma en que funciona la estructura de la administración pública. Hay un aspecto fundamental y que de alguna forma tiene que quedar consignado y tiene que ver con los procesos de co-creación. Por un lado refieren a la participación ciudadana, pero también de la gestión articulada del Estado. Y cuando hablo de gestión articulada no solamente refiero al rol que puede tener el centro de gobierno, de poner de acuerdo o articular estratégicamente la forma en que funciona el Estado, sino también en cómo nosotros generamos planificaciones territoriales a nivel, por ejemplo, local, que se vinculan con los espacios subnacionales en el nivel regional y provincial y que después posteriormente hablan o conversan con aquellas cosas que suceden en el espacio nacional. Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto es que si bien en términos específicos de estrategias no se pueden enunciar en una constitución, sí podrían salir de los elementos fundamentales que quizás refieran a ciertos principios que podrían estar en algo similar a lo que es hoy día el artículo 8, pero que refieran a esta necesidad de articulación estratégica y de planificaciones que se vinculen unas con las otras para poder finalmente responder a la pregunta de cómo creamos valor público y cuál es el bienestar que estamos generando para nuestra ciudadanía. Posteriormente, esta parte es el cómo lo hacemos. Y respecto al cómo lo hacemos, esto tiene que ver más con la operación del Estado, con elementos programáticos que muchas veces pueden escaparse un poco del espacio de la Constitución. Pero sin perjuicio de eso, hay algunas menciones en la Constitución que es necesario tenerlas en consideración cuando hablamos de la modificación de la Constitución y del proceso constituyente que vamos a vivir, esperando que, por supuesto, se apruebe en el plebiscito que vamos a tener prontamente el 25 de octubre. Entonces, yo quería enunciar algunas cosas y estas cosas tienen que ver con las funciones que nosotros como administradores públicos tenemos en la práctica, pero también de cómo estas cosas pueden quedar consignadas en la Carta Fundamental. Por una parte, el tema de la desconcentración del poder. Y cuando hablamos de la desconcentración del poder, ya Cristian lo enunciaba respecto a la modificación que pudiéramos hacer del presidencialismo exacerbado que tenemos actualmente, en donde podríamos dar quizás más poder técnico o poder para tomar decisiones presupuestarias en el caso del Congreso, pensando que también son los que tienen la expresión de la diversidad ciudadana que votó por este grupo integrado o colegiado, y además de eso, de cómo desconcentramos el poder en los territorios, cómo efectivamente construimos espacios subnacionales, tanto por ejemplo en los gobiernos regionales, que hoy día se supone a partir del próximo año van a tener electos los gobernadores, pero también cómo generamos ciertas coordinaciones estratégicas, autonomía financiera, autonomía en la toma de decisiones, y esa autonomía en la toma de decisiones debe ir acompañada por los otros elementos que yo voy a mencionar ahora, porque sin duda, si nosotros damos más autonomía o desconcentramos el poder, tenemos que tener espacios de check and balance o espacios de control cruzado. Por otro lado están las personas, y Cristian también lo mencionó, cómo nosotros generamos un cuerpo de funcionarios del Estado y que podamos, que está enunciado en la Constitución de hecho, regular una carrera funcionaria del ingreso a la salida. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros podríamos pensar que en el artículo 32 de la Constitución, en los números 7, 8, 9 y 10, habla respecto a la capacidad que tiene el presidente para nombrar y remover personas, incluyendo cargos de confianza. En ese sentido, por ejemplo, otros países han utilizado fórmulas en donde estos aspectos que tienen que ver con la gestión de personas se han separado del presidente y se han creado comisiones que son las que están a cargo de construir un servicio civil, que son funcionarios que son leales al gobierno, que son políticamente neutrales, que buscan ser excelentes, o sea, en términos de meritocracia se trata de que sean los mejores, y que además tratan de dar continuidad al Estado independiente del gobierno que esté de turno, y de hecho hay lugares como Canadá o Nueva Zelanda o el Reino Unido, en donde este tipo de comisiones han tenido muy buenos resultados, y yo creo que podría igual considerarse o evaluarse una posibilidad así. Y de hecho, de la misma manera
que esta comisión que fija las remuneraciones que mencionaba el profesor Priskov, también podríamos quizás crear una figura similar que fuera precisamente para regular los aspectos de carrera funcionaria y tratar de disminuir la cantidad de cargos que sean de confianza política. En términos de presupuesto, básicamente en cómo hacemos el presupuesto basado en prioridades, que se planifiquen en base a prioridades y que no sean solamente presupuestos de arrastre. Hoy día está la propuesta de los presupuestos base cero, que es como fijarse en las cosas más importantes y en base a eso y en base a esos resultados empezar a planificar. Y además de eso, hacernos la pregunta respecto a cuáles son las competencias que va a tener el Congreso para poder decidir respecto al presupuesto anual de la Nación, si es que se pueden hacer modificaciones y si es que técnicamente los congresistas están preparados para poder hacer esas modificaciones. Y finalmente también con el tema de la autonomía presupuestaria, porque Cristian también mencionaba el tema de los organismos autónomos, y vemos que los organismos autónomos, como la Contraloría General de la República, que tiene rango constitucional, o el mismo Consejo para la Transparencia, que tiene una autonomía de rango legal, son organismos que no tienen autonomía presupuestaria, y que la forma de control que tienen se funda en los procesos también de negociación que tienen que hacer con la DIPRES, y deberíamos de repente hacernos las preguntas si hay formas mejores de poder generar ese proceso de control. Y en base a eso también el cuarto punto refiere al control, y el control tiene que ver primero con el rol que tiene la Contraloría General de la República en términos de control externo, de cómo hacemos que sus procesos de fiscalización lleguen incluso a aquellos espacios que hoy día no tienen tanta capacidad o competencia como es en el sector municipal, o cómo a propósito de las nuevas competencias que van a tener los gobiernos regionales, la Contraloría también va a tener capacidad para poder controlar y poder generar un espacio en donde disminuyamos la corrupción y fortalezcamos la probidad, que es algo que siempre se plantea como un riesgo cuando hablamos de estos procesos de descentralización política o de mayor autonomía de los servicios públicos. Y finalmente una pregunta sobre los servicios, sobre las tecnologías. Y sobre las tecnologías, yo no estoy diciendo que tengamos un acápite específico respecto a las tecnologías en la Constitución, pero sí hacernos la pregunta de cómo cambia la sociedad a propósito de las nuevas tecnologías. Cómo cambia el gobierno de datos, cómo cambia el uso de la información, cómo protegemos la información de los ciudadanos, cómo hacemos transparente y damos derecho a acceso a la información pública, pero al mismo tiempo también tratamos de preservar aquella información que sea de las personas, o información que sea reservada o de carácter estratégico o confidencial para el Estado. Entonces esa también es una pregunta que se plantea para esta discusión respecto al cómo. Y finalmente, respecto al por qué, ya estoy terminando con esto, vemos que cuando entramos en la discusión normativa muchas veces nos olvidamos de la discusión estratégica respecto al por qué hacemos lo que hacemos y por qué el Estado existe y por qué el Estado debería existir de la forma en que hoy día existe. Entonces, en ese sentido, el llamado es no olvidarnos que la Constitución es la carta de navegación de la sociedad y va a determinar el destino y la identidad, el quiénes somos y a dónde vamos. Y por eso tenemos que hacernos preguntas respecto al tipo de Estado que queremos. En ese sentido, hoy día vemos que la ciudadanía tiene el llamado es a tener un Estado más fuerte, un Estado más potente, un Estado que esté más presente en la vida de las personas. Entonces la pregunta es ahí, ¿queremos un estado de bienestar? Cuando pensamos en un estado de bienestar, ¿en qué aspecto estamos pensando? ¿Qué derechos queremos preservar? El artículo 19 menciona respecto a algunos derechos que queremos proteger, garantizar, promover, y hay algunos que se vinculan también con los objetivos de desarrollo sostenible, que yo aquí se los puse como un ejemplo en términos de salud, educación, derechos laborales, derechos sociales, medio ambiente, energías sustentables, la propiedad de agua y el acceso, la vida en ciudades, temas de género, todas esas cosas. La idea es que nosotros podamos asegurar que finalmente volvamos a este proceso de integración social y que podamos dejar consagrado en la Carta Fundamental aquellos derechos que para nosotros son importantes y el tipo de Estado que queremos desarrollar. Pero para eso no nos podemos olvidar que hoy día la sociedad también cambió. Si estamos hablando de un estado de bienestar, es un estado de bienestar que va a tener otras características, y en donde, por ejemplo, hoy día las personas ya
funcionan de una manera diferente, tienen una forma diferente de ser ciudadanos, y en donde los grupos de la sociedad hoy día se articulan de manera diferente. Por ende, el Estado hoy día es un articulador, más que solamente la persona o el grupo o el leviatán que guía o que determina los destinos. También es un articulador de la sociedad y de las formas de representación que hoy día existen en la sociedad. Y finalmente no nos podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo en donde las complejidades son cada vez más amplias, por ejemplo, en términos de cómo avanzar las tecnologías y cómo eso va a tener efecto en la vida de las personas, en el trabajo, cómo, por ejemplo, la globalización o la misma genética puede generar ciertas diferencias sociales que hoy día pueden ser incluso genéticas, que es un tema que a lo mejor hoy día los estados no se están planteando y que son discusiones del siglo XXI que tienen que estar presentes en la discusión constitucional. Entonces, solo para cerrar, decirles lo siguiente. ¿Cuál es el rol de los administradores públicos en el proceso constituyente? Como ciudadanos, participar en el plebiscito y en todas las acciones posteriores que vengan. Informar y capacitar, ser formadores sociales, promover la expresión ciudadana. Ese es un llamado que tenemos que tener a propósito de la vocación de servicio que tenemos los que ejercemos y los que vamos a ejercer, los que van a ejercer en el futuro, como son ustedes. Y además de eso, como futuros funcionarios públicos, reflexionar respecto al Estado que queremos, la capacidad que queremos desarrollar, el compromiso que se requiere, pero también el compromiso que adquirimos nosotros mismos respecto a cómo hacer las cosas en el Estado y cómo generar valor público, que finalmente es lo fundamental. Así que con esa reflexión los dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Qué importante lo último que planteaba de ser formadores también en el área social. Hace unos días veía al abogado Patricio Zapata, que también comentaba algo que a mí me hizo mucho sentido, que era que construir esta nueva constitución no va a ser que sea legítima automáticamente, sino que como funcionarios va a ser un trabajo de todos los días que nosotros seamos capaces de legitimarla ante la ciudadanía y acercar esta constitución que muchas veces subestimamos a los ciudadanos, pensamos que no la van a entender, pero esa es nuestra tarea, simplificarla y acercarla a las personas. Muchas gracias. Y ahora damos pie a la exposición de la académica Claudia Hayes, PhD en Ciencia Política, ex integrante de la Mesa Técnica del Congreso para el Proceso Constituyente en el año 2019 y actual jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile. Adelante, profesora. Muchas gracias al Centro de Estudiantes de Administración Pública y al Centro de Estudiantes de Ciencia Política por esta invitación. No estoy segura, pero me parece que esta es la primera actividad conjunta que hacen los dos centros de estudiantes. Sí. Y bueno, felicito esa iniciativa y ojalá que sea la primera de muchas por venir, porque creo que hay mucha sinergia posible en el trabajo conjunto de los dos centros de estudiantes. Yo quería, bueno, primero es un honor compartir pantalla con el profesor Christian Pliskov y con la profesora Catherine Ross, que han hecho, excelentes presentaciones, y lo mío de alguna manera creo que complementa lo que han dicho respecto de, por ejemplo, cómo los administradores públicos y las administradoras públicas primero son parte de la deliberación ciudadana. Yo creo que en eso los cientistas y los cientistas políticos estamos en el mismo pie, digamos. Yo creo que el debate constitucional es primero un debate ciudadano y un debate político, y en la política deben participar todos, en una política democrática debemos participar todas y todos, y entonces yo creo que nuestra primera aproximación es como ciudadanas y ciudadanos, pero también creo que tenemos cosas que aportar específicamente desde la administración pública y desde la ciencia política. Desde la administración pública creo que son muy interesantes las cosas que se han dicho aquí. Creo que el tema de los organismos autónomos y de cómo compatibilizar el control democrático, la rendición de cuentas con la eficiencia y el buen funcionamiento es una pregunta clave que va a estar en la deliberación de la Convención Constitucional. Yo quiero partir citando al profesor Carlos Nino, que era un constitucionalista argentino, que después de la transición a la democracia en Argentina lo nombró el presidente Alfonsín, que fue, digamos, el Elwin argentino, el que lideró, digamos, los primeros años de la reconstrucción democrática,
Y en este Consejo para la Consolidación Democrática, Nino escribió que él percibía una gran falta de diálogo entre juristas, politólogos y filósofos políticos respecto del tema constitucional. Y él, en el fondo, y en su libro Fundamentos de Derecho Constitucional, él parte el libro, en la introducción, él parte diciendo que el fenómeno constitucional no se puede estudiar desde solamente una de estas perspectivas. El fenómeno constitucional no es un tema exclusivo de los juristas, como muchas veces se lo percibe, es un tema que tiene que ser abordado desde distintas aristas, porque tiene que ver con el pacto fundamental entre la ciudadanía, que como decía Catherine, señala la identidad de una comunidad política, tiene que ver con elementos filosóficos, tiene que ver con elementos de diseño institucional, como el tema que mencionaba el profesor Priskov del presidencialismo y la moderación de los poderes presidenciales. En el debate sobre presidencialismo hay un montón de factores bien complejos que tienen que ver con la configuración del sistema de partidos, el rol del Congreso, las elecciones, la relación entre las distintas, la concurrencia o no de los distintos procesos electorales, la regla electoral. Hay una serie de factores de diseño institucional que tienen que ver con el régimen político, que es lo que aquí Nino llama el punto de vista externo. Él dice que los juristas ven el punto de vista interno, o sea, estudian la Constitución como un sistema cerrado, mientras que los politólogos ven el punto de vista externo, que toma en cuenta la interacción causal entre el funcionamiento institucional y otros procesos sociales. Por ejemplo, el debate de presidencialismo, parlamentarismo, los debates sobre sistemas de partido, etc. Y la filosofía política, por otro lado, se preocupa de la parte valórica, de los valores que justifican adoptar ciertos mecanismos de decisión y sus limitaciones en función de ciertos derechos. Cada uno de estos enfoques, escribe Nino, ignora a los otros y produce una visión parcial y a veces distorsionada del fenómeno constitucional. Yo creo que es muy importante que el debate constitucional incorpore estas distintas miradas, incorpore también el conocimiento acumulado en las distintas disciplinas, y en la ciencia política en particular hay un enorme acervo de trabajo comparado sobre régimen político, sobre funcionamiento de sistemas electorales, sobre funcionamiento de mecanismos de democracia directa. Y yo creo que ojalá que el debate de la Convención Constitucional esté alimentado por toda esta experiencia comparada. Los temas de descentralización también hay mucha experiencia comparada de qué cosas han funcionado bien, qué cosas han funcionado mal, cuáles son los peligros de todos estos procesos. Yo creo que es ineludible entender nuestro proceso constituyente, un poco lo señalaba Catherine, como un proceso de desconcentración política y económica. Yo creo que lo que está detrás del estallido, que es lo que impulsó el proceso constituyente, es una demanda por desconcentrar la riqueza, por producir mayor protección social, por generar un estado algo más parecido a un estado de bienestar y una relación entre lo público y lo privado distinta de la que heredamos de la dictadura, pero también por redistribuir el poder político, por acercar la decisión a la gente. Y acercar la decisión significa, por un lado, desconcentrarla en la relación ejecutivo-legislativo, pero por otro lado también desconcentrarla en la relación entre los territorios y el poder central. Y eso tiene, por cierto, consecuencias inesperadas. Aunque nosotros advirtamos los peligros que hay en todos estos procesos, en el cambio del régimen político, en el cambio de la forma de Estado, yo creo que la demanda normativa, la demanda por desconcentrar el poder es inevitable, y por eso es importante que entendamos que como va a haber que hacerlo de todas maneras, y ojalá lo entiendan así las personas que se resisten más, digamos, a estos cambios, lo importante es hacerlo bien, porque estas cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, y hay mucho trabajo sobre cómo, por ejemplo, algunos procesos de descentralización han generado nuevos focos de corrupción local, o cómo han, por ejemplo, afectado a los sistemas de partidos. Los partidos, por ejemplo, en Perú, la desintegración del sistema de partidos peruano tiene que ver con la descentralización, tiene que ver con partidos que dejaron de representar idearios nacionales y pasaron a ser representantes de poderes locales. Yo creo que todos esos problemas, uno piensa en descentralización y quizá a primera vista dice obvio que la gente tome las decisiones sobre las cosas que le afectan, pero hay que tener a la luz todos estos otros elementos y pensar cuáles son las mejores formas de conducir estos procesos y de hacerse cargo de estos peligros. Yo creo que la ciencia política en años recientes se ha incorporado crecientemente de manera con bastante reconocimiento al tema constitucional.
esto es algo más o menos nuevo, ¿no es? A ver, es y no es nuevo, porque la verdad es que cuando uno piensa en el viejo institucionalismo, cuando estudiamos historia de la ciencia política, normalmente decimos, primero viene el viejo institucionalismo, después viene la revolución conductista, y después viene el nuevo institucionalismo, y el regreso al Estado, y la elección racional, ¿verdad? A partir de los años 80. El viejo institucionalismo emanó principalmente del derecho. Y fíjense que en eso hay un correlato también con nuestra escuela. La escuela de gobierno fue el primer lugar en Chile donde se enseñó ciencia política, y emergió de la Facultad de Derecho. Entonces, es desde el derecho donde se estudia la forma de régimen político, y el constitucionalismo, desde donde en realidad nació nuestra disciplina. La ciencia política nació de alguna forma muy anclada al derecho, y luego se separó del derecho, y a partir de la revolución conductista se acercó mucho más a la sociología y a las ciencias sociales, porque el derecho no es propiamente una ciencia social. Y entonces se transformó desde ese origen más jurídico a hacer una ciencia social, pero en años recientes ha retomado esta vinculación con la teoría política y con la ciencia política empírica. Perdón, la teoría política y la ciencia política empírica han retomado la vinculación con el tema de las constituciones y de las estructuras fundamentales de las sociedades. Y entonces, categorías del constitucionalismo como la idea de derecho fundamental, Estado de Derecho, separación de poderes, son centrales tanto en la teoría política como en la ciencia política empírica hoy día. Y entonces aquí quería rescatar algunos temas que me parece que son importantes y que vinculan el constitucionalismo como tema con la ciencia política específicamente. Primero, evidentemente, la teoría democrática. O sea, la teoría democrática estudia el cemento social, lo que une a las personas en un destino común, los fundamentos de legitimidad del poder político, esta idea de pacto social fundamental de una comunidad, que es parte de lo que define un acuerdo constitucional, ¿verdad? Y conceptos como solidaridad. ¿Por qué una generación debiera preocuparse de el sustento de los ancianos y de sus sistemas de pensiones, o de otras generaciones? ¿Por qué una generación debiera cuidar el medio ambiente para otras generaciones? Solidaridad intergeneracional, pero también solidaridad entre personas que no se conocen. ¿Por qué yo debo ser solidario con otra persona solo por ser chileno? ¿Por qué tengo un deber, por ejemplo, hacia mi comunidad política que es distinto del deber hacia otras personas? ¿Por qué yo debiera sentirme más responsable, por ejemplo, por la protección social de los niños en Chile, las niñas y niños en Chile, que por la protección social de niñas y niños en otros países? Esos vínculos de solidaridad en una comunidad política son lo que permite ejercer el poder ejerciéndolo como derecho, pero también como deberes, con responsabilidad cívica. La idea de una ciudadanía igualitaria se construye también a partir de estas ideas de la teoría democrática, los problemas de inclusión y exclusión versus la legitimidad, cómo se mina la legitimidad de la representación política cuando están excluidas las mujeres de la toma de decisiones, cuando están excluidas las personas con discapacidad de la toma de decisiones, cuando están excluidos los pueblos indígenas, como ha ocurrido en nuestro sistema político. Los problemas sobre participación, representación y deliberación, que son la base de la construcción democrática, yo creo que vinculan muy fuertemente el debate constitucional con el debate de la teoría política, y en especial de la teoría democrática en la teoría política. La teoría política como subdisciplina o como una de las áreas dentro de la ciencia política. Ya se mencionó, mi segundo punto es el tema del régimen político y la forma de Estado, o sea, la relación entre los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos, el centralismo y la descentralización, los modelos de gobierno mayoritario consensual, como los describe Liebhardt. Todos esos son temas que hay mucho trabajo empírico de la ciencia política, de la política comparada específicamente. También hay trabajos teóricos sobre estos temas en relación a cuáles, por ejemplo, permiten una mejor representatividad o son más o menos democráticos, etc. Los temas sobre cambio de régimen político también tienen que ver con el constitucionalismo, porque un proceso constituyente es, en un sentido, un cambio de régimen. Es, en alguna medida, el reemplazo de un ordenamiento político por otro ordenamiento político. Y eso tiene que ver con debates que ha hecho la ciencia política, y tanto desde la perspectiva empírica como teórica, respecto de fenómenos como la revolución, la reforma, la reinterpretación de las normas. El constitucionalismo puede variar por un reemplazo revolucionario, no sé, la Revolución Francesa, o por un cambio radical de las reglas del juego que se produce a través de una revolución, o puede variar a través de procesos de reforma, o puede variar a través de procesos de reinterpretación. Bruce Ackerman, por ejemplo, desarrolló toda su idea de los momentos constituyentes en Estados Unidos,
por la vía de la reinterpretación. Y entonces él dice el New Deal es una forma política distinta en Estados Unidos de la forma política previa al New Deal, y eso no se produce, por supuesto, reemplazando la Constitución de Estados Unidos, que como ustedes saben es una de las más longevas del mundo. Yo pensaba que era la más longeva del mundo. El otro día hay un artículo que dice que hay una más antigua que la de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos es de 1787, sigue vigente, por supuesto ha cambiado mucho, pero no solo ha cambiado por la vía de las enmiendas, que no son tantas, sino que ha cambiado, eso es lo que dice Ackerman, por la vía de la reinterpretación. Y ahí, por supuesto, el rol que tienen los jueces de alguna manera los jueces en Estados Unidos tienen un rol mucho más importante que en nuestro modelo de alguna manera diseñar el sistema político a través de los fallos judiciales y de las interpretaciones, en particular de la Corte Suprema. Y los estudios sobre quiebres de la democracia, ahí están todos los trabajos de la política comparada y especialmente en América Latina, de Juan Lins, de Arturo Valenzuela, de Felipe Agüero, sobre quiebres, transiciones, consolidación democrática, Philip Schmitter, seguro que se me da Alfred Stepan, se me está olvidando gente seguramente más importante todavía, pero hay una gran literatura sobre quiebres, transiciones, consolidación democrática, que yo creo que tiene algo que aportar a la discusión, porque vamos a estar hablando de la estabilidad del régimen político, de qué régimen político es más favorable a la estabilidad democrática cuando hablemos del diseño institucional de la nueva Constitución. Y luego hay algunos tópicos específicos donde la ciencia política ha hecho aportes importantes que yo creo que son relevantes en un momento constituyente como este y en un debate constitucional. Por ejemplo, toda la reflexión en torno a los estados de excepción, que son uno de los elementos que contribuyen al hiperpresidencialismo. El hiperpresidencialismo en general se estudia como un exacerbado peso en las facultades legislativas del presidente o presidenta, ¿verdad? Obviamente cuando hablamos de hiperpresidencialismo hablamos de una presidencia que tiene poder de vetar la ley, gran capacidad de iniciativa de ley, poder de fijar la agencia a través de las urgencias, ese tipo de cosas. Pero también los estados de excepción son un rasgo del hiperpresidencialismo. Ha habido trabajos importantes en la ciencia política sobre la Constitución de la Unión Europea, sobre constitucionalismo global, que vinculan de alguna forma a la ciencia política con el constitucionalismo y con otras áreas específicamente del derecho internacional y los derechos humanos. Yo creo que, como les decía, se ha generado desde hace algunas décadas una comunidad de conocimiento donde se rompen un poco estas barreras disciplinares, y los cientistas y las cientistas políticos dialogan mucho con la sociología del derecho, con la teoría política, la sociología del derecho, la ciencia política empírica, han desarrollado un área de constitucionalismo bastante interdisciplinaria que tiene ya editoriales, tiene revistas propias, tiene el Congreso de la Law and Society Association, por ejemplo, un congreso interdisciplinario con bastante presencia de la ciencia política, y colecciones de libros. Por ejemplo, en Cambridge University Press hay una línea de constitucionalismo, hay una editorial, la editorial Siglo XXI tiene una línea que se llama Derecho y Política, uno de cuyos editores es Roberto Gargarella, que también se ha dedicado a esta área. En Chile tenemos, por ejemplo, al profesor Gabriel Negreto, que es profesor en la Universidad Católica, que es uno de los exponentes de esta como corriente que desde la ciencia política se vincula con los estudios constitucionales. Y entonces yo quería mostrarles esta colección porque especialmente creo que para las personas que desde la ciencia política están interesadas en los temas del constitucionalismo, quería mostrarles los principios que guían esta colección. La colección Derecho y Política promueve estudios interdisciplinarios sobre la interacción entre el derecho, la política y los tribunales. Hay mucho trabajo sobre política judicial también desde la ciencia política. Y hay varios cientistas políticos que se han especializado en temas que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia y los tribunales. La editorial Siglo XXI, la colección esta Derecho y Política, dice que esta área se ha desarrollado mucho en los últimos 20 años y que los trabajos que se inscriben en esta tradición incorporan una mirada compleja sobre las instituciones, los actores políticos y los movimientos sociales, a la vez que se nutren de la observación empírica. También los movimientos sociales son un tema que entró a la ciencia política hace, relativamente poco tiempo, no era tradicional. Los movimientos sociales se entendían como un área más de la sociología, ¿no? De los temas de anomia y qué sé yo. Incluso en algunas versiones bien tradicionales de la ciencia política se entendía que el movimiento social era una amenaza a la estabilidad política. En cambio, hoy día, a partir de la política contenciosa, de los estudios de Tarrow, Tilly, McAdam, etcétera, sobre política contenciosa y sobre la teoría, de, por ejemplo, de la movilización de los recursos, los nuevos movimientos sociales, que ya tiene hartos años, por eso dudé un poco en decir que era nuevo,
realmente los movimientos sociales son hoy día por derecho propio parte de lo que se estudia en la ciencia política. No se entiende la democracia sin los movimientos sociales, y por lo tanto la ciencia política no puede prescindir del estudio de los movimientos sociales como parte inherente del sistema democrático. Y entonces se vinculan temas de derecho, teorías institucionalistas, modelos actitudinales, temas que tienen que ver con, por ejemplo, más desde la elección racional, cómo se negocia, cómo toman decisiones los actores políticos, etc. Y entonces se produce, como les decía, esta sinergia entre distintas miradas a procesos que tienen que ver con el desarrollo de las constituciones. Algunos textos fundamentales en esta línea son, yo creo, este libro que publicó en el año 88 John Elser, que yo tuve la suerte de ser alumna de él en la Universidad de Columbia. Él escribió el año 88, o sea, para que vean que esto no es tan nuevo, este libro que se llamaba Constitucionalismo y Democracia, y que justamente recoge esta tradición que mencionaba antes, más bien interdisciplinaria, que vincula elementos de teoría política. Yo diría que Elser es principalmente un teórico, o sea, hace teoría política, pero con un fuerte componente histórico. Él ha estudiado en mucho detalle los procesos constituyentes, por ejemplo, los modelos clásicos de elaboración constitucional de Estados Unidos y Francia, después que fueron las primeras constituciones modernas, después de la Revolución Francesa y después de la independencia de Estados Unidos. Y este libro es un libro compilado, Constitucionalismo y Democracia, que recoge artículos de distintas autoras y autores, algunos más desde el derecho, otros más desde la ciencia política, sobre cómo se relaciona la Constitución con la democracia. Y tiene este ensayo que yo les recomiendo mucho, este artículo que se llama, y hay de hecho una versión en castellano un poco modificada en un libro sobre deliberación. El artículo original del año 95 se llama Fuerzas y Mecanismos en el Proceso Constituyente, y hace algunas recomendaciones de cómo hacer constituciones, pero ese artículo, como les digo, está también en castellano. Elser también publicó su famoso libro Ulises y las Sirenas primero, donde él planteó en Ulises y las Sirenas que una constitución es un pre-compromiso, un compromiso que hace Joe cuando está sobrio para sí mismo cuando esté ebrio. O sea, es como cuando uno le pasa las llaves a los amigos y les dice, aunque te las suplique que me den las llaves, cuando esté curado no me pasen las llaves porque yo no tengo que manejar curado, ¿verdad? Eso es un precompromiso. Entonces, lo que decía Elster en Ulises y la Sirena era que Ulises se amarra al mástil. Ustedes conocen la Odisea de Homero, ¿verdad? Esta famosa historia de Ulises y las sirenas, donde Ulises quiere escuchar el canto de las sirenas, pero sabe que todo quien escucha el canto de las sirenas se lanza al agua y muere devorado por las sirenas, porque para eso el canto de las sirenas es un anzuelo para atrapar a las personas. Y entonces lo que él hace es ponerle cera en los oídos a sus marineros y decirles que aunque él gesticule y haga lo que haga, no lo vayan a soltar del mástil, para así poder escuchar el canto de la sirena, atravesar el estrecho ese por donde tenían que pasar y no ser devorado por la sirena. Bueno, esa idea, algunos años después, él la revisa, y él dice, la verdad es que los procesos constituyentes no son en realidad esos precompromisos que yo, no sé, tal vez ingenuamente pensé al principio, no es Joe atándose a sí mismo, sino que más bien Joe tratando de atar a los demás. Y por eso escribe este segundo libro que se llama Ulises desatado, que se llama, el subtítulo es Estudios de racionalidad, precompromiso y restricciones, donde él ve quién quiere restringir a quién, y en realidad revisa su idea de la Constitución que ata a la comunidad, que se ata a sí misma, y estudia cómo en realidad con las constituciones se busca atar a los demás. Yo creo que ese tipo de reflexiones de la teoría política y de la elección racional son bien interesantes para entender el proceso constituyente. Les mencionaba a Roberto Gargarella. Yo creo que Gargarella ha hecho un trabajo muy importante en estudiar, en analizar teóricamente la historia del constitucionalismo latinoamericano. Este libro es un libro que, de hecho, Felipe Agüero fue parte del comité editorial o algo así, se llama El Derecho en América Latina, un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI, está en línea, me parece, si a alguien le interesa se lo puedo mandar, y ahí Gargarella escribe este capítulo que yo lo compartí cuando a las personas que hayan tomado el electivo sobre el proceso constituyente que hicimos en la escuela, este capítulo que se llama Pensando sobre la reforma constitucional en América Latina, donde él hace un resumen de los problemas que ha tenido el cambio constitucional en la región en las últimas décadas. Yo creo que también es muy importante que nuestro proceso, que llega de alguna manera en forma tardía a la oleada de cambio constitucional que se produjo en América Latina después de las dictaduras militares, nosotros, claro, es triste que nos hayamos demorado 30 años,
pero también tiene la ventaja de que podemos aprender de las experiencias de otros países. Yo creo que es súper importante que en este proceso constituyente conozcamos qué ha pasado con el cambio constitucional en nuestros países vecinos y tratemos de aprender de esa experiencia. Gargarella escribió estos dos grandes libros que son también, yo creo, fundamentales para estos temas, que son, primero el año 2010 publicó Los fundamentos legales de la desigualdad, el constitucionalismo en las Américas entre 1776 y 1860, o sea, ahí está nuestra Constitución del 33, ¿verdad? El origen del constitucionalismo en América Latina, y ahí él identifica algunas corrientes, como 3 corrientes que influyeron en el constitucionalismo y que de alguna manera determinaron cómo iban a ser las instituciones después en América Latina. Los grupos conservadores, los grupos liberales y los grupos más radicales. Y luego viene como la segunda parte de esto que se llama, en castellano le pusieron la sala de máquinas de la Constitución, y que es desde 1810 hasta el 2010, donde hace esta distinción entre la sección de los derechos de la Constitución y la sección orgánica, donde se establece realmente la distribución del poder, señalando que el cambio constitucional, y en especial criticando al cambio constitucional progresista de los últimos años por haber llenado de derechos las cartas fundamentales, pero no haber puesto un énfasis similar en la redistribución del poder, y por lo tanto, lo que dice Gargarella es que una sección de la Constitución se vuelve en contra de la otra, y la concentración del poder, que no se reduce y que en algunos casos incluso se incrementa, finalmente termina atentando contra estos derechos que sí se han ampliado. Finalmente, para terminar, algunos otros aportes que yo creo que puede hacer la ciencia política. Hay muchas bases de datos, están proyectos de gran volumen de análisis de constituciones que han incorporado elementos del derecho y de la ciencia política al estudio del constitucionalismo en el mundo. Hay como 2 o 3 proyectos que tienen información sobre todas las constituciones que se han producido en todo el mundo, incluso respecto de separada por tema. Hay mucho análisis sobre las instituciones políticas, está la historia del constitucionalismo y está la teoría política. Y estos son algunos ejemplos. Rosalind Dixon y Tom Ginsburg publicaron hace poco este libro que se llama Derecho Constitucional Comparado en América Latina. Les mencionaba antes a Negreto, que escribió este libro Making Constitutions, donde analiza la interacción entre los cambios constitucionales y los partidos políticos y la elección institucional en América Latina. Ahora acaba de sacar un libro nuevo, Negreto, su nuevo libro. Brian Loveman escribió este libro, La Constitución de la Tiranía, que analiza, que pone mucho énfasis en la Constitución del 33 chilena y el estado de sitio, que es básicamente sobre los estados de excepción en América Latina como mecanismo principalmente de control social y cómo han afectado en realidad el desarrollo democrático para mal, digamos, en la región. Y por último, les mencionaba el trabajo de Bruce Ackerman, que en realidad no es tan de la ciencia política, pero que de alguna manera apunta a esa interdisciplinaridad, porque esta idea de los momentos constituyentes no es una idea que sea plenamente jurídica. Bueno, disculpen si me alargué un poco. Muchas gracias, profesora. Estuvieron muy interesantes las 3 exposiciones en torno a varias temáticas, como cuáles serían los valores públicos que deberían de guiar el quehacer público, cómo generamos este nuevo Estado más fuerte, cómo ordenamos las relaciones de los poderes, la importancia también, como decía la profesora Hayes, de mirar qué tal se han llevado los procesos en los países vecinos desde la disciplina de la ciencia política. Son hartos los desafíos que surgen para ambas carreras. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a los 3 expositores, y finalizado este espacio de presentaciones, damos paso a los diálogos con el público. La idea es que quienes quieran intervenir a través del micrófono, levanten la manito, vamos a estar nosotros revisando el orden, y intervengan en no más de 2 a 3 minutos, y les solicitamos, si es posible, que prendan las cámaras al intervenir para hacer del espacio una conversación amena y lo más similar a la interacción humana que tanto extrañamos todos. Así que los invito a participar. Vamos a estar revisando. Bueno, ahora prenden las cámaras, pero en clase. No. Igual hay generaciones que sí prenden las cámaras. La nuestra es un poco más complicada. Entonces, ya tenemos una pregunta, la voy a leer. Está dirigida al profesor Cristian y dice así: yo quisiera preguntarle al profesor Priskov y a la profesora Ross sobre si piensan que es este posible cambio en el marco institucional que tendremos
se puede dar paso a una reforma o cambio del estatuto administrativo. He escuchado muchas veces que el estatuto ya no refleja la realidad de los funcionarios públicos, por ejemplo, en el desarrollo de la carrera funcionaria, ya que hay más contrata que planta en los servicios. Si se pudiera hacer este cambio, ¿podríamos como funcionarios y futuros funcionarios contribuir en esto? Es una pregunta de Javiera Berríos. ¿Quién Katy, ¿quieres partir tú? quiere comenzar? Por favor, profesor, parte usted. No, es que yo creo que la pregunta, Jaira, es muy pertinente y muy atingente, porque el tema de la gestión de personas en el sector público es un tema que viene saltando o explotando de distintas formas, desde distintos lados. Entonces, es natural que en el contexto de una discusión de la Constitución surja también el tema. Pero ahí está un poco el problema, que no me queda tan claro que si en la Constitución debemos poner todas las normas referidas a la gestión de personas en el sector público. Yo creo que me parece que en la Constitución van a tener que incorporarse algunos criterios y va a tener que darse un proceso paralelo de revisión del estatuto o de ajuste, y respecto al cual la ANEF ha manifestado también interés en hacer ajustes, la revisión de las plantas de los ministerios. O sea, hay muchas cosas que yo creo que la estrategia debería ser más bien incorporar algunos elementos dentro de la discusión constitucional, y actualizar estas otras normas como la ley de bases y el estatuto, porque claramente responden a otro momento. Sí, sumándome a la reflexión que hace el profesor Plisco, efectivamente nosotros vemos que la discusión respecto al estatuto administrativo es algo que hace mucho tiempo se está planteando, y de hecho el gobierno de Sebastián Piñera tiene una propuesta que no ha salido a la luz pública, pero tiene una propuesta que se ha armado respecto a la modificación del estatuto administrativo, y es básicamente porque, como plantea también Cristian, estamos en un momento en que la forma de funcionar, la forma de establecerse la carrera funcionaria ya no da cuenta de la realidad, y además de eso, la realidad ha pasado muy por encima de lo que permite, lo que establece el estatuto administrativo en términos de ingresos, en términos de gestión del desempeño, en términos de gestión de la carrera. Pero también concuerdo que respecto a estos elementos de la carrera funcionaria, las definiciones que puedan aparecer en la Constitución política son más bien de principios o algunas definiciones generales, y que necesariamente tenemos que hacer una revisión de las leyes orgánicas, y en este caso, tal cual decía Cristian, de la ley orgánica de bases y de la ley del estatuto administrativo, respondiendo también a todos los compromisos que hemos adquirido como país en términos de establecer procesos de servicio civil y procesos meritocráticos para todo el ciclo de vida de los funcionarios públicos, pero además de esos otros temas adicionales que tienen que ver con el clima laboral, que tiene que ver con la gestión estratégica de las personas, y con pensar además que hoy día en un mundo que es cada vez más tecnologizado, las personas se constituyen el principal capital de los servicios públicos, y en ese sentido tenemos que tener una normativa que responda a las nuevas necesidades y a las nuevas complejidades de este nuevo mundo. Muchas gracias, profesor y profesora. Tenemos, para agregar ahí también, no recuerdo bien cuál era la Constitución, quizá era la del 25, que también hablaban de que fue necesario llevar a cabo un proceso de profunda reforma administrativa, pues, puesto que finalmente quienes van a materializar lo que generemos en la nueva Constitución es el aparato público. Así que es muy importante la pregunta que realizaba Javiera. Voy a ver si es que hay manitos. No. Camila Pérez. Primero le gustaría darle las gracias a los 3 profesores por tremendas presentaciones, carita feliz. Y su pregunta va dirigida a ambas profesoras. ¿Cómo se puede garantizar la paridad de género a través de una nueva Constitución? ¿Y qué aportes pueden realizar ambas disciplinas, AP y CIPOL, frente a esta temática? No sé, Claudia, ¿quieres partir?
Ya, cortito. Yo creo que si gana la Convención Constitucional, que va a ser la primera Convención Constitucional con paridad de género, va a haber muy buena posibilidad de mejorar de manera sustantiva en ese ámbito. Por supuesto que la Constitución no va a resolver todos los problemas, ni en ese ni en ninguno de los otros temas que estábamos discutiendo, pero sí yo creo que la Constitución puede tener un rol importante en establecer una orientación hacia todo el sistema electoral y también todos los sistemas de designación pública que avance hacia la paridad. Se podría poner una norma que demande mayor presencia de mujeres en todo tipo de ámbito. Pero, y ahí, ¿cómo puede aportar la ciencia política? Bueno, hay mucho trabajo en el tema específicamente de la representación política y de la representación electoral sobre paridad de género y sobre distintos mecanismos. Pero yo creo que el debate constitucional debiera tener un enfoque de género no solamente en el tema electoral y no solamente en el tema de la representación política de las mujeres, sino que lo más importante de una convención constitucional paritaria es que yo creo que nos va a permitir tener un enfoque de género transversal en toda la Constitución. Hay varias personas que han estado estudiando específicamente este tema y hay trabajos de, por ejemplo, de ONU Mujeres y de otras instituciones que han estudiado específicamente el tema del género en procesos constituyentes, del enfoque de género en procesos constituyentes, y eso tiene implicancia, por ejemplo, además de lo que señalaba yo de cómo se establece la representación política futura en términos paritarios, tiene que ver con los derechos, con la Carta de Derechos, que sean derechos pensados desde un enfoque de género, y tiene que ver con el diseño de la sala de máquinas o de la parte orgánica de la Constitución en general, con un enfoque de género que es distinto a un diseño sin enfoque de género. O sea, uno puede plantearse cómo asegurar, cómo garantizar derechos de las mujeres, por ejemplo, en el debate presidencialismo-parlamentarismo, por ejemplo, en discusiones sobre descentralización. ¿Qué tipo de políticas en todos esos temas son mejores para la igualdad entre hombres y mujeres? Para evitar la discriminación, etcétera. Entonces, yo creo que el enfoque de género tiene que ver con una mirada transversal en el proceso constituyente y en el diseño de la institucionalidad futura para mejorar la situación de la mujer en Chile, que ha sido muy desmedrada. Hay algunas personas que no tienen, digamos, realmente conciencia de lo realmente excluyente que ha sido nuestro sistema político, porque teníamos hasta este Congreso realmente una participación muy por debajo incluso de la media latinoamericana. Teníamos un 15% de mujeres con representación parlamentaria en un país que no tiene tanto la imagen de machista, pero uno decía, claro, Chile no tiene esta idea como machista, pero tiene mucho menos mujeres en el Congreso que México, que Colombia, que casi cualquier país. Argentina. Y yo creo que esa mirada de género va a permitir construir una institucionalidad política futuro y una forma de participación política futuro que sea más paritaria. Eso es lo que yo diría. Bueno, desde la perspectiva de la administración pública, bueno, lo primero decir es que efectivamente creo que podríamos asegurar que los contenidos y los aspectos valóricos de la Constitución puedan referir precisamente a elementos que se vinculan con género o con la paridad de género, y que por supuesto hay un espacio en la política en donde hay mucho que hacer. Pero desde la administración pública también hay hartos desafíos, y hay desafíos que se han tratado de ir abordando de manera paulatina, y hay otros que todavía están muy pendientes. Hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con el diseño de políticas públicas con perspectiva de género. Hay otros aspectos relacionados con cómo funcionan los servicios públicos por dentro. Por ejemplo, cómo fomentamos que haya mayor cantidad de altas directivas públicas, de cómo fomentamos que exista paridad en las remuneraciones, que en la práctica podríamos decir que hay algunos servicios sí velan por esa paridad, pero vemos que hay sesgos. Les voy a poner un ejemplo súper específico. Podemos tener asesoras y asesores, y por cosas de la vida siempre los asesores terminan ganando más que las asesoras. Entonces no tiene que ver específicamente con algo que defina como la escala única de sueldo, sino que en aquellos espacios en donde hay discrecionalidad, uno puede observar en la práctica que hay ciertos énfasis o ciertos sesgos de género. Y el tema es que también cómo vamos cambiando los aspectos de la práctica y de la cultura organizacional, de cómo, por ejemplo, todas las medidas de conciliación de la vida laboral personal tratan de igualar los roles que tienen las mujeres y los hombres en aspectos domésticos o en el cuidado de los niños. Yo trabajé en el servicio civil durante un tiempo,
y una de las cosas, me tocó ser la encargada de género del servicio, y una de las cosas que nosotros analizábamos respecto a por qué las mujeres no participaban en el sistema de alta dirección pública tenía que ver porque ellas, mientras estaban en momentos de crianza, no estaban disponibles para estar 24/7 en un servicio, a diferencia de sus pares masculinos, que en ese sentido incluso cumplían en algunos casos menos los requisitos para poder postular, pero estaban mucho más disponibles porque hay una carga cultural respecto a la presencia de las mujeres cuando hablamos de los espacios de la vida privada. Entonces, en ese sentido, yo creo que de la Constitución sin duda puede aparecer, sin duda puede quedar como un valor transversal, no solamente para los aspectos que refieran a derechos, sino también en cómo aseguramos espacios de participación activa de hombres y mujeres, y que sea igualitaria, que sea inclusiva, pero además de eso, de cómo en la práctica vamos estableciendo diferentes medidas para ir avanzando culturalmente y poder lograr ese espacio de paridad que tanto queremos. Muchas gracias a ambas profesoras. Antes de seguir con otras preguntas que nos llegaron, no sé si todos vieron que el profesor Cristian compartió un link que está súper interesante, es para revisar y comparar todas las constituciones del mundo. Así que lo voy a reenviar en un poquito más. Y tenemos otra pregunta de Valentina Pérez, va dirigida a quien quiera contestarla, y desde ya agradece por compartir con todos ustedes. Me gustaría saber qué camino se puede tomar frente a la resistencia al cambio que podría manifestarse frente a un eventual cambio de constitución. ¿Alguien quiere comenzar respondiéndola? José Pérez. Es una pregunta difícil, tiene varias lecturas además. Primero, va a haber intentos seguramente en la Convención Constitucional de mantener lo más posible el statu quo por los sectores más conservadores. Entonces ahí hay una resistencia al cambio primera, digamos, pero que va a depender también de la correlación de fuerzas que resulte de la elección de los convencionales el 11 de abril. Entonces también hay otras formas de tratar de ser conservador, digamos, que son no solamente a través de los representantes y las representantes, sino a través de, por ejemplo, las asesorías que reciba la Convención Constitucional, porque las convencionales y los convencionales va a haber algunos que son expertos y otros que no son tan expertos, y siempre estos órganos dependen bastante de sus asesores. Y nosotros vemos en el proceso legislativo el rol que tienen los asesores permanentes, digamos, el staff permanente del Congreso en cómo quedan las leyes. Entonces ahí también hay un factor que es importante considerar como posibilidad de resistencia al cambio, podríamos decir. A pesar de que es difícil hablar de cambio cuando estamos hablando de la hoja en blanco, es como un poco confuso, porque no estamos reformando la Constitución del 80. Pero yo creo que lo que va a pasar después, o sea, lo más importante, una dimensión que me parece interesante de la pregunta, es que Chile va a seguir siendo el mismo Chile después del plebiscito de mediados del 2022. O sea, vamos a tener la nueva Constitución, vamos a tener una nueva estructura, vamos a aprobar, espero que sí en el plebiscito de salida, ¿no? Cuando ya hayan terminado de hacer la Constitución, pero todas las leyes van a seguir siendo las mismas leyes, no va a ser un Big Bang de todo el sistema político, y además los jueces y las juezas van a seguir siendo los mismos jueces, el sistema político va a seguir siendo el mismo sistema político. Entonces yo creo que va a haber un periodo de adaptación de todo nuestro sistema, de todas nuestras instituciones, de todo nuestro sistema político a este nuevo enfoque, a esta nueva mirada y a esta nueva orientación general, que es lo que tiene que hacer la nueva Constitución. Entonces yo veo la nueva Constitución no como algo que va a venir a resolver todos los problemas que tiene Chile, ni a darle no va a producir los cambios que quizá mucha gente espera que se produzcan inmediatamente, sino que va a señalar una nueva orientación de la relación entre lo público y lo privado, de la relación Estado-mercado, de la protección social, y yo creo que eso también va a encontrar resistencia al cambio. Entonces ahí, por supuesto, va a tener que empezar a cambiar paulatinamente, como les decía, la reacción, por ejemplo, del sistema político a la nueva Constitución. Yo creo que la nueva Constitución, por ejemplo, la parte de los derechos, a veces se dice, da lo mismo lo que digan los derechos, está lleno de constituciones que dicen que todos tienen derecho a la salud, y nadie tiene derecho a la salud porque la Constitución no tiene presupuesto, la Constitución no construye hospitales, ¿no? Es cierto eso, la Constitución no basta con decir que hay derecho a la salud para que eso se convierta en una política pública, y que para que haya directivos públicos y
y financiamiento y profesionales que conviertan ese derecho en una realidad. Pero sí yo creo que la Constitución puede dar una orientación de que el Estado y el sistema político tienen un deber de orientarse a cumplir ese derecho. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante la orientación que establezcan los derechos como un mandato a los tribunales, pero también y especialmente al sistema político, al Congreso, para que el Congreso busque legislar de la mejor manera y también a la presidencia para convertir esos derechos en realidad. Pero ineludiblemente va a ser un proceso lento y va a haber además una cosa concreta, que es que va a haber muchas disposiciones transitorias. Una vez que se apruebe la Constitución, a lo mejor vamos a estar llenos de leyes que son inconstitucionales, cosa que ya ocurre. Por ejemplo, en los estados de excepción, que es una de las cosas que yo estudio, nosotros tuvimos una reforma muy importante el año 2005. En la reforma constitucional del Lago del 2005 se produjeron cambios muy profundos a los estados de excepción y sin embargo la ley orgánica constitucional de estados de excepción es de los 85, es de la dictadura todavía, la ley orgánica. Y entonces la ley orgánica en cierto sentido es inconstitucional, pero es la que está vigente hoy día. Y eso nos va a pasar en muchos ámbitos y yo creo que va a haber un proceso largo, digamos, y muy intenso de adaptación legislativa de todas nuestras leyes y también para abajo, también de todos nuestros reglamentos y de todo nuestro sistema normativo para ir adaptándose a los nuevos lineamientos que va a establecer la Constitución. Sí, yo solamente complementar una cosa, es que también yo creo que hay una natural tendencia de los individuos a hacer referencia a lo que tienen, o sea, como que, y más aún en temas tan complejos como este, o sea, como que por eso, por ejemplo, veo tan difícil que pasemos a un sistema parlamentario, porque estamos tan acostumbrados a un modo de interacción entre los distintos actores que hacer un cambio tan radical resulta muy difícil de imaginarse. Ahora, pero por otro lado, tampoco hemos hecho todo esto para quedar iguales. Entonces yo creo que el tema es cómo lograr esos necesarios cambios dentro de un contexto que nos sintamos más o menos cómodos, pero también haciendo cosas diferentes y nuevas, que justifiquen realmente el cambio constitucional, porque finalmente volver a lo mismo sería como claramente un tema poco razonable, pero creo que, y bueno, y Claudia bien lo señaló muy bien, que también va a haber una discusión y una disputa fuerte dentro de algunos grupos por, claro, mantener las cosas, por no hacer cambios, por no ajustar, y es cosa de ver la franja, ¿cierto? O sea, donde básicamente el rechazo es todo está bien, no hay que cambiar, y esa gente que ahora rechaza y que eventualmente va a perder, ¿cierto? Esa es la que después puede ser electa y puede estar discutiendo la futura constitución. Entonces también hay que entender que las sociedades son complejas, no todos pensamos iguales y que van a haber dinámicas que si bien es cierto, más bien van a estar en contra de los cambios, pero también de parte de la gente que propone cambios tampoco creo que sean cuestiones tan estructuralmente diferentes, sino que van a ser mejoras, van a ser modificaciones, pero que tienen que ser sustantivas, porque si no, no se justifica una nueva constitución, si no, dejemos todo igual. Muchas gracias a la profesora y al profesor. Tenemos una intervención por micrófono de Angie Villegas, espero haberlo pronunciado bien. No sé si la Javi, ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha súper. Bueno, primero que todo, agradecida por la instancia y a los tres profesores. Mi consulta es la siguiente. En este proceso constituyente, quería saber sobre la influencia que van a tener los partidos políticos dentro como de la democracia en esta construcción de la nueva constitución. O sea, ¿qué nos garantiza de que nuestra democracia, por decirlo como en términos más como coloquiales, no nos van a dar la vuelta con eso? En términos, no sé si se entiende, que la influencia que ellos tengan, por ejemplo, en las personas que irán a la Convención Constitucional.
la influencia que ellos pueden tener, cosa de que nuestra democracia no se vea tampoco pasada a llevar por la influencia de ellos, por los intereses de ellos, teniendo en cuenta también de que la gente hoy en día ya no está tan ligada a los partidos políticos, está muy desligada de la política, está muy quebrantada con ella, ya no se relaciona, ya la gente no va como para quizá un hecho que se relacione con el Estado, sino que hoy en día tiene convicciones más morales, más no tan ligado a la política, no sé si se entiende. Esa es mi pregunta, sobre la influencia de los partidos políticos dentro de las personas que participarían en la Convención Constitucional. Gracias. Gracias, ¿No? Angie. Sí, no sé si alguno quiere comenzar. Sí, a mí me gustaría decir que este proceso constituyente fue impulsado desde la ciudadanía, no fue impulsado por los partidos políticos. Los partidos políticos durante décadas, algunos hicieron esfuerzos tímidos, otros, la presidenta Bachelet fue la que hizo el esfuerzo más sustantivo, digamos, por hacer un proceso constituyente. Sus propios partidarios no mostraron mucho entusiasmo por el cambio constitucional. Muchos tenemos en la memoria, cuando se hablaba de este tema, en esa época creo que era senador o era presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, que dijo que estar preocupado de la Constitución era estar fumando opio. O sea, no estuvo mucho en la agenda de los partidos el tema del cambio constitucional, hasta que el tema empezó a ser muy popular entre la ciudadanía. Entonces fue realmente la preocupación ciudadana la que empujó el cambio constitucional, y además fue claramente el estallido de octubre, y en particular esa jornada de noviembre en la que hubo mucha destrucción y que el sistema político entero estaba muy asustado, digamos, de lo que estaba ocurriendo en Chile. O sea, fue una movilización con ribetes revolucionarios, diría yo, lo que hizo que el sistema político tuviera que ofrecer algo radical que no había estado nunca en condiciones de ofrecer antes, que fue la posibilidad de un proceso constituyente institucionalizado. Otras formas de cambiar, yo creo que eso fue un muy buen resultado, que desde la UDI hasta el Frente Amplio se sentaran a firmar el acuerdo del 15 de noviembre esa noche hasta muy altas horas y ofrecieran una salida institucional a la crisis política a través de un proceso constituyente. Yo creo que fue un resultado muy positivo y fue un resultado que ofreció el sistema político a la movilización ciudadana. O sea, fue algo que nació de la ciudadanía y no del sistema político, pero creo que el sistema político tuvo la capacidad de ofrecer esta salida institucional. Cuando no hay salida institucional, lo que hay son quiebres institucionales. Entonces, si no teníamos, la verdad, esta salida institucional, si por ejemplo los sectores más conservadores de la derecha, que por supuesto no quieren el cambio constitucional, es evidente, la UDI está por el rechazo específicamente, la UDI no quería estar sentada en la negociación del 15 de noviembre, y no quería estar sentada en la mesa técnica negociando cómo se habilita un proceso constituyente democrático con elecciones representativas de convencionales. Sin embargo, se vio forzada a hacerlo. Se vio forzada incluso por sus propios aliados de la coalición, porque por la magnitud de la crisis política que se había ocasionado con el estallido. Entonces yo creo que, primero entonces decir que yo creo que el acuerdo de noviembre y la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente, que se aprobó la primera de ellas en diciembre del 2019, ofrecen una salida institucional a una crisis social y política que viene de abajo, digamos. Es un proceso constituyente de abajo hacia arriba, no es un proceso constituyente controlado por las élites ni por los partidos políticos. Ahora, fueron los partidos políticos los que firmaron ese acuerdo, evidentemente. Y también fueron los partidos políticos, a través de reformas constitucionales, los que generaron las reglas con las que se va a hacer el proceso constituyente. Eso es indudable. Esto no es un proceso que se está haciendo sin la clase política. Un proceso constituyente sin la clase política, completamente ciudadano y sin partido, es por ejemplo el que ocurrió en Islandia. En Islandia hubo una crisis económica, el 2008 si no me equivoco, muy grave, y la crisis económica generó una tremenda rabia de la ciudadanía con sus élites políticas, con sus parlamentarios, etc., con el gobierno. Y se creó una gran movilización ciudadana para crear una nueva constitución. Se crearon mecanismos muy innovadores, hay bastantes estudios, por ejemplo, la profesora Helen Landemore, que estuvo en Chile hace algunos años, que
hay una entrevista a ella muy interesante que les recomiendo en el Observatorio del Proceso Constituyente del que yo participé, publicamos una entrevista a ella sobre cómo hacer constituciones participativas, que además ella fue alumna de John Elster, el profesor que les mencionaba antes de Columbia. Y claro, el proceso constituyente islandés fue muy interesante, fue muy deliberativo, generó mecanismos innovadores de crowdsourcing para recoger preferencias ciudadanas sobre contenidos de la Constitución. Fue un debate muy abierto y muy democrático, sin la clase política. Y en Islandia no hubo nueva Constitución. O sea, es un proceso constituyente que en realidad no fue proceso constituyente, porque se quedaron con la Constitución antigua. Y el Congreso se negó a despachar esa Constitución ciudadana, y la verdad es que yo creo que eso es un fracaso completo, por muy interesante que sea desde el punto de vista de la teoría deliberativa lo que ocurrió en las deliberaciones de esa convención constitucional que finalmente no llegó a puerto. Yo pienso que lo que debiéramos tratar de hacer en Chile, y que quizá no ha ocurrido nunca, pero ha ocurrido en algunos lugares de manera mejor que en otros, es justamente tender puentes entre esta efervescencia social y entre este interés ciudadano que hay en el proceso constituyente. Hemos visto una cantidad de cabildos y encuentros autoconvocados enorme, que yo creo que además se alimentaron del proceso de Bachelet. El proceso de Bachelet fue un proceso donde más de 200.000 personas participaron en los encuentros locales autoconvocados, y se juntaban en sus casas o en juntas de vecinos o en escuelas a discutir sobre la Constitución. Eso es algo muy inusual en una sociedad y demuestra hasta qué nivel esto es un proceso social y un momento constituyente de la ciudadanía. Pero yo creo que efectivamente los partidos políticos son necesarios para que este proceso sea exitoso, y son necesarios además en general para la democracia. Entonces a mí me preocupa un poco este anhelo que escucho muchas veces de un sistema político que se gobierne sin partido. Uno puede decir que no le gustan los partidos que están, los partidos que existen, o que los partidos funcionan de manera elitista y aislada de la sociedad, pero de ahí a postular que sería mejor un sistema donde no hubiera partidos, yo creo que es desconocer la realidad de cómo funcionan los sistemas políticos. La verdad es que los países como en Perú, donde han desaparecido los partidos políticos, se han enfrentado a situaciones no más democráticas, sino menos democráticas. Yo creo que partidos políticos más democráticos y más conectados con la ciudadanía y menos elitistas son necesarios y son importantes también para este proceso constituyente. Ahora quiero terminar, perdonen que me alargue un poco, pero quiero terminar con el tema específico que estaba en la pregunta de Angie, que es cómo se van a elegir los convencionales. Efectivamente, la norma para la elección de convencionales en el acuerdo del 15 de noviembre señalaba que la regla iba a ser la misma de la Cámara de Diputados. O sea que la regla para elegir a la convención iba a ser la misma de la Cámara de Diputados. Y nosotros sabemos que el sistema electoral de la Cámara de Diputados, que es un sistema representativo, que se modificó el año 2015 cuando se reemplazó el binominal, es un sistema que, por supuesto, que beneficia a los partidos. No es yo así, Claudia Chase, no puedo llegar y decir ya voy a ser diputada y tirarme sola. Es muy difícil entrar a competir con los partidos. Ahora, a pesar de que se aprobó eso en el acuerdo del 15 de noviembre, la presión social por modificar el sistema es tal que incluso después se aprobaron, incluso ya en la reforma del 24 de diciembre se establecieron normas que hacían posible modificar un poco la regla electoral para la elección de las convencionales y los convencionales. Y en marzo, el 24 de marzo del 2020, se publicó la reforma constitucional que estableció la paridad de género en la integración de la Convención Constitucional y que estableció una regla un poco más benévola con los independientes. O sea que los independientes tenían que juntar el 0,4% de las firmas de su distrito para hacer listas de independientes. O sea, se facilitó un poco el acceso a los independientes y se estableció la paridad de género, que yo creo que es un cambio radical. O sea, la paridad de género, aunque la lista sea controlada por los partidos, obliga a los partidos a meter actores nuevos, actrices nuevas, a competir como convencionales y a salir a buscar personas que no han sido los dirigentes tradicionales de los partidos. Pero además ahora se hizo una nueva reforma que bajó todavía un poco más la junta de firmas de 0,4 a 0,2, creo. O sea, no son tantas las firmas, pero sí, yo sí diría que el proceso principalmente sigue siendo controlado por los partidos. Ahora también muchos partidos han dicho que van a llevar independientes voluntariamente dentro de sus listas. Entonces es cierto que tenemos el sistema electoral de la Cámara de Diputados, pero con paridad de género, con normas mucho más flexibles para la incorporación de independientes, con independientes y organizaciones sociales incorporadas en las listas de los partidos. Yo creo que eso es lo más representativo que hemos tenido nunca en Chile.
Ahora, si uno piensa que la Asamblea Constituyente la hagamos todas las chilenas y los chilenos, no sé, pues por internet, no, eso no es lo que va a ocurrir, pero yo creo que el mecanismo que se generó es un mecanismo mucho más abierto y mucho menos controlado de arriba hacia abajo de lo que hemos tenido nunca como instituciones representativas. Ahora quiero terminar diciendo que todas las asambleas constituyentes del mundo son órganos representativos, no son órganos de democracia directa. No existe ninguna asamblea constituyente que no sea un cuerpo colegiado parecido a un congreso o a un consejo municipal donde se junta un grupo de representantes. Todas las asambleas constituyentes son así, porque hacer una constitución por democracia directa, ahora, yo creo que sí es posible pensar algunos mecanismos de democracia directa que se incorporen al proceso constituyente, como ocurrió en Islandia en ese proceso fallido, donde había mecanismos para recoger experiencia ciudadana, para establecer mecanismos de consulta, etc. Ya me callo porque ya hablé mucho. Muchas gracias, profesora. Yo solamente quería agregar, porque concuerdo con Claudia respecto a que el acuerdo que se firmó finalmente el 15 de noviembre es un acuerdo institucional y por ende es difícil pensar en cómo construir esto si es que no estamos con los partidos políticos. Pero esto que voy a decir lo digo como ciudadana, ya que no es mi ámbito de expertise específica, y es que yo creo que los partidos políticos también tienen que hacerse la pregunta respecto a cómo se van a revincular con las bases, cómo se van a revincular con la ciudadanía, y ese es un tremendo desafío que se plantea hoy día, porque efectivamente la democracia es difícil gestionar una democracia desde la representación directa, pero sí tenemos que hacernos la pregunta respecto a si estos partidos hidropónicos que mantienen como la estabilidad en la parte de arriba y por abajo no tienen raíces sociales, cómo estos partidos finalmente se vuelven a reconectar con la ciudadanía, y creo que eso es un desafío. Así es. Muchas gracias a ambas profesoras. Estuvo muy completa la respuesta que nos entregaron. Y ahora vamos a ir cerrando con las preguntas porque está siendo largo, pero hubo bastante participación. Tenemos una pregunta de Montserrat Carrera, que agradece tan atractivas presentaciones y tiene una pregunta para la profesora Ross. ¿Cómo se ve el camino para la justicia social, disminuir los niveles de corrupción y aumentar las sanciones para estos, ya que si bien existen instituciones que vigilan estas acciones, los ciudadanos piensan y a veces tienen razón sobre la impunidad? Ay, es una tremenda pregunta y bueno, yo creo que esos son dos aspectos que para analizarlos yo creo que nos tomaría mucho tiempo, pero me voy a centrar en el tema de la corrupción y las sanciones. Nosotros tenemos establecidos algunos valores respecto a la publicidad de los actos públicos, respecto a la transparencia, respecto a la protección de las personas, hay una serie de elementos que se vinculan con, y la misma probidad administrativa también está como un elemento valórico en la Constitución, y después de eso se expresan en leyes orgánicas o leyes específicas que refieren a temas relacionados con conflictos de intereses, con financiamiento de la política, con probidad administrativa, con temas de lobby, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, normas existen. Ahora la pregunta es si las normas son lo suficiente para poder asegurar que el sistema funcione de mejor manera y podamos combatir de mejor manera la corrupción. Tenemos una suerte de ecosistema de diferentes organizaciones que están a cargo, no sé, la Fiscalía Nacional Económica, el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General, el Consejo para la Transparencia. Hay una serie, el mismo el CAIC, que está a cargo de la auditoría interna. Hay una serie de organismos que se preocupan del control interno y externo, y dentro de todo, los funcionarios públicos, y esto lo digo como desde la práctica, tenemos muchas normas respecto a lo que hay que hacer y cómo debemos hacer las cosas. Incluso se han instalado sistemas de integridad en donde tenemos ciertas obligaciones, más allá de que los sistemas de integridad no refieren a marcos regulatorios, sino que son más bien prevención de la conducta y formación para la integridad y la probidad pública. Entonces la pregunta es, primero, hacerse la pregunta, analizar si efectivamente los organismos que hoy día funcionan para fortalecer la probidad administrativa, para fortalecer la transparencia, para evitar los conflictos de intereses, están funcionando de la mejor manera o necesitarían reformas adicionales respecto a sus competencias y atribuciones, y además de eso, en cómo seguimos fortaleciendo también la cultura de la transparencia, porque en la medida en que hay más transparencia, hay más luz respecto a lo que se hace y cómo se está haciendo, y por ende, más allá de las sanciones legales,
existen sanciones sociales que son muy potentes y que empujan a las sanciones legales también. Entonces, en ese sentido, yo creo que el camino que se ha hecho a propósito de la modernización del Estado en términos de dar más luz en estos temas, de tener más transparencia por parte de los servicios públicos, en la medida en que se vaya quebrando el formalismo de estos mecanismos y empieza a ser un mecanismo más activo de control social, de accountability, nos va a servir para fortalecer la democracia y también para fortalecer la legitimidad de los servicios públicos y del Estado como un todo. Y eso yo creo que es un desafío en el cual yo creo que hemos avanzado, pero tenemos que seguir en el mismo camino y profundizarlo. Yo quería, a propósito de eso, y también, bueno, Vale, la señorita presidenta, hace una pregunta directa hacia mí. En realidad, en relación al tema de la justicia social y la corrupción, yo creo que en el sector público en general existe, como bien dijo Catherine, hay normas, existen, fíjense la cantidad de alcaldes que están siendo procesados, concejales que son destituidos, o sea, en general, en Chile, en el sector público, claro, no todas las acciones de corrupción se detectan y son castigadas, por cierto, pero yo creo que hay más bien la sensación de impunidad es en cosas como lo que pasó con Ponce de Lelubo ahora, de que se le rebaja de 63 mil millones de dólares o no sé cuánto a uno se pierde con los ceros en ese plano. Y claro, pues, en ese tipo de cuestiones yo creo que es donde se hace más evidente, quizás, yo creo, el tema de la impunidad o de que finalmente los delitos de cuello de corbata son los que no se sancionan correctamente. Como les digo, yo de lo que uno ve, mis ámbitos como más de estudio, uno ve que efectivamente hay funcionarios públicos que han metido la mano y que están siendo procesados, que se les sanciona, que se han dificultado. Alcaldes, como les digo, en los municipios hay una cantidad muy importante de alcaldes destituidos, concejales destituidos por estar metidos en chanchullo, ¿cierto? Pero claro, yo creo que esta sensación de injusticia me parece que la tenemos que, uno la saca también y mucho desde más bien cuestiones como lo que pasó en el caso Penta y tantos otros casos que ustedes bien conocen. Y en relación a lo que dice la Valentina respecto del rol que como academia debemos cumplir, bueno, yo creo que la pobre Claudia está dedicada jornada completa a participar en debates, en actividades, donde me parece que se está cumpliendo el rol que tenemos que cumplir, que es de apoyar a procesos de discusión, y a eso hay que sumarles otro tipo de iniciativas más específicas que yo creo que claramente que como instituto estamos armando y deberíamos armar mucho más, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, tenemos un acuerdo con la NEF y se están haciendo una serie de discusiones junto con la NEF respecto de una amplia cantidad de temas y la primera charla en ese contexto fue la discusión que tuvimos con la NEF respecto de la discusión constitucional y la administración pública. Entonces, creo que se están haciendo cosas, pero me parece que podríamos hacer mucho más. Ahora nos faltan manos, mente y todo porque el claustro es pequeño, pero creo que hay que seguir pensando y seguir empujándonos a hacer cada vez más cosas y aportar a este momento único. O sea, si la Constitución se cambia una vez cada 50 años, cada 100 años, no sé, 80 años, esperemos que sea una construcción importante y que no sea modificada por un buen tiempo. Así que, eso. Muchas gracias, profesor. Damos por finalizado el espacio de discusión abierta y nuevamente agradecemos profundamente la participación de los tres invitados y la participación también de los asistentes y el público. Y recalcar que quizás en momentos de crisis y en momentos de profunda reforma lo más importante es sentarnos a conversar y a escucharnos realmente
Es lo único que nos va a permitir quizás hacer de este proceso uno participativo, legítimo y el mejor posible. Después de esta charla, espero que a todos nos quede un poco más claro el trabajo que tenemos que seguir haciendo o comenzar a hacer para hacer de este proceso el mejor. De nuevo, entonces, agradecemos la participación de los invitados. Gracias por esa manito, profe. Y esperamos volver a encontrarnos en estos ciclos de charla organizados por nuestros centros de estudiantes, agradecer también a ellos el organizar esta labor, que todos pongamos nuestro tiempo y energía a este trabajo. Y antes de finalizar, dos cosas. Una, les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde CECIP continúa con su ciclo de charlas y presenta el alcalde Daniel Jadwe sobre gobiernos locales, a las 6 de la tarde, no lo olviden. Y para despedirnos, queremos sacar un pantallazo de todos sonriendo, así que quienes quieran prender sus cámaras y sonreír para recordar este glorioso momento, vamos, creo que la Vale va a sacar la foto, ¿vale? Así que no sé, o por último, si quieren levantar sí, los manitos. la manito arriba, con eso también es suficiente. Así que ya. Ahí, muchas gracias, bueno, por la participación de parte del Centro de Estudiantes de Administración Pública y también de Ciencia Política, que está también representado acá. Y bueno, nos estaremos viendo, todavía nos quedan más charlas respecto al proceso constituyente, y eso. Muchas gracias. Así que ahora sonrían porque vamos a hacer el pantallazo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Salió? Ahí quedó muy bien. Gracias. No, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias por la invitación. Bien, gracias a todos ustedes por la participación. Chau, chau. Adiós.